bendiga, mis hermanos. Continuando con el estudio del libro de Hechos, hoy llegamos al capítulo 17, donde vamos a ver cuando comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Este es interesante al hacer algunas observaciones de lo que va a ocurrir acá en Tesalónica. Recuerden bien que Pablo y Silas en Filipos fueron maltratados físicamente y encarcelados. Pero inmediatamente que ellos salen de la cárcel, fueron a despedirse de la congregación, confirman los ánimos y en nada atemorizados, bajo la guía del Espíritu Santo, nuevamente avanzan en este segundo viaje. Veamos la travesía hasta Tesalónica. Capítulo 17, versículo 1 al 3. Miremos el enfoque del mensaje. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos. Con base en las Escrituras, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Pasando por Antiópolis y Apolonia, ellos siguieron lo que antiguamente se conocía la ruta de la vía Ignacia, que era el camino que conducía hacia Roma. No sabemos cómo ellos se movilizaron. Puede que ellos de pronto caminaron o fueron a caballo. Aproximadamente habría una distancia de 160 kilómetros. Imaginémonos más de una semana caminando. Y si lo hicieron a caballo, lo habrían hecho en 3 días de camino. Mencionan Anfípolis y Apolonia, ciudades que también eran importantes, pero el doctor Lucas no nos hace mención de que ellos se detuvieron a predicar el evangelio en estos lugares. ¿Por qué? No lo sabemos. El destino de ellos era llegar a Tesalónica, una ciudad grande. Esta zona era la capital de la provincia de Macedonia. Estaba a la altura de Corintio, de Efeso. Era un puerto comercial e importante. Había mucha gente en ese lugar. Creo que era algo estratégico, ya que Tesalónica se convertía en un punto importante de la predicación del Evangelio. Pero, ¿por qué digo esto? Miremos un poquito lo que escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses en el primer capítulo, versículo 8. Y poder entender más claramente la idea que nos dice el doctor Lucas en su relato. Miremos. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Obviamente, era un sector tremendamente clave y estratégico. Y una vez más, el doctor Lucas dice que ellos llegaron como ya era su costumbre a la sinagoga de los judíos. Pablo tenía su estrategia, su método. ¿Por qué llegaba a la sinagoga? Porque Pablo era judío. Al ser judío en las sinagogas, todo varón que quería hablar lo hacía. En los versículos 2 y 3 del capítulo 17 del libro de Hechos que estamos revisando, nos dice que encontramos 4 palabras de enfoque del mensaje de Pablo. Primera palabra es debatió, segunda aclaró, tercera explicó y anunció. La primera palabra dice en el versículo 2 que por 3 días de reposo él debatió. Este término significa dialogar y es la idea de hacer preguntas y tener respuestas. En otras palabras, estaban mostrando razones, estaba evidenciando cosas. Él debatía, presentaba argumentos, tenía que hacerles razonar, hacerlos pensar. Les puso algo en sus mentes, lo cual tenía que evaluar. Esto lo hizo por 3 fines de semana. Eso fue lo que él hizo. La segunda palabra lo vemos en el versículo 3 cuando dice que él aclaró. Esta palabra significa abrir completamente, es decir, a través del razonamiento, utilizando la palabra del Señor. Es la misma idea de Lidia. Como habíamos visto anteriormente, ella estaba escuchando y Dios, ¿qué hizo? Abrió su entendimiento.
Cuando predicamos el Evangelio, presentamos a Cristo. Debemos presentarlo de tal forma que el mensaje sea claro. Cuando el mensaje es confuso, no puede haber una decisión clara. La tercera palabra dice explicaba, por medio de las Escrituras. Esta palabra significa presentar, colocar, comprobar con pruebas. Y eso hacía el apóstol Pablo. Ponía en ellos una prueba tras otra del Antiguo Testamento, demostrando una cosa, que Jesús era el Mesías. Pablo, al igual que Jesucristo, abrió las Escrituras para evidenciar al pueblo lo que ocurría. Recuerde lo que dice, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Pablo no deja atrás el tema de la resurrección. Y finalmente, la cuarta palabra dice que anunció la palabra del Señor. Ahora este mensaje de resurrección era difícil de comprender para un judío, porque ellos estaban esperando el aspecto del Mesías que viene a reinar, pero no el Mesías que viene a sufrir, no el Mesías doliente, no el siervo de Jehová sufriente que muere como un cordero. Ellos no estaban esperando ese tipo de Mesías. Es por eso que el evangelista Juan nos dice que cuando Jesús vino a los suyos, que los suyos no lo recibieron, porque ellos querían un rey que los liberara de la opresión del imperio romano sobre ellos y trajese plena libertad y paz a Israel. Pero ese Mesías decía lo contrario, les enseñaba algo diferente. ¿Recuerdan que dice, si te dan en una mejilla, muestra la otra? Y si te obligan a llevar una milla, ve con ellos 2. Y eso no les gustó. Por eso Pablo les dice finalmente, Jesús, el que resucitó, es el Mesías de Israel. Ese fue el enfoque. Ahora, ¿cuál fue el efecto del mensaje? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. El doctor Lucas destaca algunos creyeron a lo que Pablo estaba diciendo. ¿Cómo creyeron? Al igual que Pablo y Silas, usted y yo somos responsables de llevar el mensaje de la gracia de Dios. Es obra del Espíritu Santo que convence. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie, pero escúcheme bien, si somos responsables de llevar el mensaje. En este versículo 4 dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y con Silas. En otras palabras, se convirtieron en discípulos de ellos. Prácticamente ellos siguieron su ejemplo, imitando su fe al punto que Pablo dice, yo ya no necesité seguir predicando el Evangelio porque ellos lo recibieron, lo entendieron y también lo comunicaron. Al igual que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles, esto hace referencia para decir una gran cantidad de personas que vinieron a conocer de Dios. Al nombrar a las mujeres nobles, se refiere que tenían posición dentro de Tesalónica, sea esta económica, sea esta de influencia en la ciudad. Eran mujeres importantes. Veamos los tumultos en Tesalónica. Versículo 5. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. ¿Qué tipo de judíos vemos aquí? Los que no creían. Aquí el doctor Lucas nos deja ver un detalle más. Fíjese qué interesante, el que rechaza el Evangelio inmediatamente reacciona contra el Evangelio. ¿Cómo se llama eso? Celos. Ahora déjeme decirle algo. Del celo a la ira hay muy poco trecho. Porque vemos acá que el celo es grande. En cierta forma el celo es soberbia. ¿Y sabe por qué es soberbia? Porque alguien se siente opacado. Siente que alguien está tomando su lugar y se eclipsa el corazón. Y del celo viene la crítica, viene el enojo, viene la ira. ¿Qué hicieron estos judíos celosos? Tomaron consigo algunos vagos y maleantes que estaban detrás del dinero fácil. Recuerde que estamos hablando de un puerto. Aquí buscaron a pandilleros, holgazanes, hombres desocupados y ociosos.
Cuando Pablo escribe su segunda carta de Tesalonicenses, algunos de estos estaban en la congregación, porque Pablo tiene que decirles: hay alguno entre ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose entre la gente, es decir, flojos. Una vez más, vemos aquí la mano de Satanás, porque detrás de esa revuelta no está Dios, es Satanás procurando sacarlos del pueblo. Versículo 6. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo entero y han llegado acá. Es una exageración, pero hay algo importante, que trastornaron al mundo entero. Es interesante que el Evangelio, en el desorden, pone orden. El Evangelio, cuando entra, cambia. Y lo que están diciendo es cierto. Trastornan, no para mal. Ordenan las cosas. Hacen de los hombres ciudadanos buenos, nobles, generosos, temerosos. Eso hace el Evangelio, porque ese es el cambio. Versículo 7. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Como diciendo que Jasón es un traidor junto con ellos. Y todos estos desobedecen los decretos del César. Este tipo de acusaciones no es nada nuevo. Al Señor Jesucristo lo acusaron de lo mismo. Tú quieres usurpar el poder que le corresponde a un solo rey, al César. Eso es lo que decían ellos. Esa palabra otro es cierta, ya que los creyentes presentaban a Cristo como un rey de sus vidas. Recordemos que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Pablo les habló en poco tiempo, 3 días de reposo. En ese poco tiempo, Pablo enseñó a estos hermanos, no solamente les presentó el Evangelio, les habló la palabra del Señor y les enseñó verdades acerca de Cristo Jesús. Veamos los versículos del 8 al 10. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Los acusaron falsamente, pero obtenida fianza, finalmente los soltaron. Pagaron algo y dijeron: bueno, hay que buscar realmente a quienes son los cabecillas, que eran Pablo y Silas. Recuerden que no les encontraron en la casa de Jasón. Inmediatamente, en el versículo 10, los hermanos envían en la noche a Pablo y Silas hasta Berea. Los sacaron rápidamente, es decir, hubo conflictos, problemas, dificultades, oposición. Ya hay una iglesia, hay creyentes y lograron tener discernimiento necesario para decir: Pablo, ya estamos bien, sigue adelante. Y con esta decisión que toman estos hermanos, se funda una de las iglesias más interesantes y fuerte en el Nuevo Testamento. Y ellos, habiendo llegado a Berea, ¿qué dice que hicieron? Lo que ellos tenían por costumbre: buscaron una sinagoga. Interesante. En Tesalónica muchos creyeron, pero en cierta forma Tesalónica se opone a través de los religiosos a la palabra de Dios. ¿Qué lecciones podemos ver en estos versículos? Primero, la presentación del mensaje del Evangelio debe ser clara, debe ser también bíblica. Segunda lección, frente al Evangelio, algunos van a creer, pero otros van a rechazar y muchas veces el rechazo va a ser hostil. Tercero, el Evangelio debe traer siempre cambios. Y cuarto, finalmente, Satanás siempre hará todo lo posible para oponerse al avance del Evangelio. Amén. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.